Siempre creí que mudarme con mi hija después de la cirugía sería una bendición. Pensé que estaríamos más unidas, que podría serle útil, que por fin tendría tiempo de verla de cerca, feliz con el hombre que eligió. Pero aquella madrugada, huí de su casa. En silencio, con miedo de lo que había descubierto sobre su propio esposo. Y si crees que una mujer de 72 años ya no tiene fuerzas para cambiar el rumbo de una historia, es porque todavía no sabes de lo que una madre es capaz. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que pasó después parece sacado de una película. Pero fue totalmente real. Y antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Quiero saber quién me acompaña. Me llamo Carmen Villalobos, tengo 72 años, y después de toda una vida de sacrificios por mi familia, solo quería un poco de paz. Pero en esa casa, encontré todo lo contrario. Y fue ahí donde todo comenzó. Nunca me gustó depender de nadie. Ni siquiera cuando me rompí el tobillo a los 40 y me ofrecieron ayuda para subir el mandado. Pero esa vez, después de la cirugía en la cadera, ya no podía sola. Me sentía cansada de fingir fuerza. Natalia, mi hija, insistió en que me fuera a su casa unas semanas. Para que te recuperes más rápido, mamá. Lo dijo con cariño, sí, pero también con una prisa rara. Yo acepté, porque en el fondo, quería verla más. Había años de distancia entre nosotras que ya no sabíamos cómo acortar. Pensé que esa temporada juntas, en su casa nueva, podría ser una forma de reconectarnos. Como cuando vivíamos en el departamento chiquito y cenábamos frijoles con queso rallado viendo novelas. Su casa era otra cosa. Grande, silenciosa, perfectamente decorada, con pisos de mármol italiano que brillaban como si nadie los hubiera pisado jamás. La cocina tenía una cafetera de esas que hacen espuma y un refrigerador doble puerta que parecía de hotel. Todo olía limpio, a caro, a algo que yo no conocía. La recámara que me asignaron tenía cortinas de lino beige, un colchón viscoelástico y cojines bordados con hilos dorados. Me senté en la orilla de la cama, agradecida y a la vez incómoda, como si me hubieran puesto en un lugar que no me pertenecía. Sonreí, agradecí, fingí estar feliz. Pero por dentro, algo en mí decía que no iba a durar mucho. Natalia seguía igual de trabajadora, igual de acelerada. Salía temprano, regresaba tarde. Y cuando estaba en casa, se la pasaba revisando contratos o tomando llamadas desde su celular con carcasa de perlas. Me decía que Esteban, su esposo, también estaba contento de tenerme allí, pero sus ojos decían otra cosa. Nunca me miraba de frente. Me saludaba con un buenos días que sonaba a trámite. No era grosero, pero tampoco cercano. Un día lo escuché reír fuerte desde la sala mientras yo trataba de dormir la siesta. Sentí algo raro. No sé cómo explicarlo. Era como si esa risa no me incluyera. Las primeras noches no dormí bien. La cama era cómoda, sí, pero el silencio era pesado. Mi cuerpo, acostumbrado al ruido de la calle y al canto de los pajaritos en mi ventana, no se adaptaba a ese aire frío que salía del ventilador de techo. A veces, el aroma del difusor de lavanda que Natalia ponía me mareaba. Me levantaba a medianoche y caminaba despacito por el pasillo con mi andador, solo para sentirme viva. Una de esas noches vi que la luz de la sala seguía encendida. Fui hasta allá, apagué el foco y me quedé un momento mirando todo. La mesa de mármol blanco, las sillas tapizadas en terciopelo, los floreros de cristal tallado. Todo tan perfecto. Y yo, tan fuera de lugar. Agradecí tener un techo, pero me costaba respirar allí. Esteban casi no hablaba conmigo. Y cuando lo hacía, usaba frases cortas, mecánicas, como si le estorbara mi presencia. Un día, mientras comíamos, hizo una broma sobre la edad. Algo como hay que tener cuidado con las personas mayores, cualquier cosa y se nos caen. Lo dijo sonriendo, pero me caló. Natalia no reaccionó. Ni siquiera me miró. Me pregunté si se había acostumbrado tanto a su forma de hablar que ya no lo notaba. O si simplemente no quería verlo. Yo me tragué la molestia con un sorbo de agua con gas. Los domingos eran los días en que supuestamente estaríamos juntas. Pero incluso entonces, se llenaban de visitas,
reuniones o planes que no me incluían. Un domingo en particular, vi cómo Esteban preparaba copas para un brindis. Abrió una botella de champán francés que, según él, guardaba para ocasiones especiales. Sirvió para sus amigos. Brindaron por un nuevo contrato cerrado. A mí no me ofrecieron nada. Solo me saludaron con una sonrisa apretada y siguieron hablando de inversiones, bienes raíces y viajes a Europa. Yo me fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Me acosté sin hacer ruido. Y lloré bajito, como se llora cuando una ya no tiene a quien reclamarle. Cada vez que Natalia me hablaba, me llamaba mamá con cariño. Pero algo en su tono me hacía sentir que molestaba. Como si estuviera apurada por resolver otras cosas más importantes. Un día le dije que podía irme si quería más espacio, y ella respondió: «No digas tonterías, mamá». Pero no me miró a los ojos. En esa casa, todo era cálido al tacto, pero frío al alma. El comedor era amplio, con una lámpara de cristal sobre la mesa que parecía sacada de una gala. Pero nadie me preguntaba cómo me sentía. Ni si dormía bien. Ni si algo me dolía. A veces escribía pequeñas cartas que no entregaba. Las guardaba en mi cajita de té vacía, como si fueran secretos de guerra. Escribía lo que no decía. Lo que nadie quería oír. Lo que yo ya no sabía cómo poner en voz alta sin romperme. En una de ellas, escribí: «Estoy aquí, pero me siento invisible». Y lo peor era que, aunque me dolía, me empezaba a acostumbrar a esa invisibilidad. Porque duele menos que esperar amor de donde no viene. Prefería quedarme callada que incomodar. Prefería fingir que estaba bien, que decir la verdad y ver sus caras de lástima. Una noche, después de un día especialmente largo, salí al pasillo solo para estirar las piernas. Me detuve en la sala. Todo estaba impecable, como siempre. Me senté un momento en el sillón de terciopelo azul marino. Miré la lámpara de cristal que colgaba del techo, y mientras las luces bailaban sobre los reflejos, me di cuenta de algo. Esteban nunca me llamó por mi nombre. Nunca dijo Carmen. Nunca dijo suegra. Solo se refería a mí como ella. Así. Frío. Genérico. Como si yo fuera un objeto más de esa casa hermosa, cara y vacía. Y ahí, justo en ese instante tan simple, me di cuenta de que había entrado a esa casa esperando descanso, pero estaba empezando a vivir otra herida. No sé en qué momento exacto empecé a sentirme observada. No con odio, no, sería más fácil si fuera tan claro. Lo que sentía era más sutil, como una especie de incomodidad constante. Como cuando entras a una tienda lujosa y sabes que no puedes pagar nada, y aún así finges que estás ahí por gusto. Esteban comenzó a hacer pequeños comentarios, nada escandaloso, pero constantes. Cosas como: «Ya se enfrió el agua caliente otra vez», después de que yo me bañaba. O «El control siempre se pierde cuando hay visitas», mientras me veía de reojo. Me reía con la boca, pero no con el estómago. Y cada vez que él abría la boca, mi cuerpo se tensaba sin que yo me diera cuenta. Natalia, como siempre, no parecía notarlo. Tal vez no quería notarlo. Yo la observaba desde lejos, tan metida en su trabajo, en sus juntas por Zoom, en sus papeles sobre la mesa de mármol, que apenas si se daba cuenta de que yo existía en la misma casa. A veces, cuando estaba muy cansada, se acercaba a mí y me decía: «Si estás cómoda, mamá». Y yo decía que sí. Porque aunque tenía 1000 respuestas, ninguna parecía segura. ¿Cómo decirle que me sentía como una planta decorativa? ¿Cómo confesarle que la única persona que me hablaba todos los días era la cafetera que hacía ese ruidito de vapor antes del primer espresso de Esteban? Para distraerme, empecé a escribir. Al principio eran solo pensamientos sueltos. Luego se volvieron cartas. Algunas para Natalia, otras para mí. Unas eran tan duras que me daba miedo volver a leerlas. Las escribía en una libreta que guardaba dentro de un viejo joyero de madera que me regaló mi madre. Ahí, entre perlas falsas y una cadena que ya no uso, desahogaba lo que no podía decir en voz alta. Una de esas noches escribí: «Me estoy apagando sin que nadie lo note». Y luego lloré tanto que me dolió la cicatriz de la operación. Me sentí vieja, sí. Pero más que eso, me sentí sola. De esa soledad que no se cura ni con abrazos ni con música.
Esteban tenía rutinas precisas. Llegaba del gimnasio, se duchaba, usaba un perfume fuerte, uno de esos importados, de notas amaderadas, que llenan todo el pasillo, y luego se instalaba en el sillón a ver noticias económicas. Cada vez que pasaba por su lado, ese aroma me golpeaba. No era que oliera mal, no, era que olía a juicio, a superioridad, a exclusión. Como si su olor dijera, este es mi territorio. Un día lo escuché decirle a Natalia que estaba estresado por tener que compartir espacio. No mencionó mi nombre, pero su mirada, esa que lanza con las cejas levantadas y la boca apretada, me lo dijo todo. Una noche, sin querer, lo escuché hablando por teléfono. Yo iba hacia la cocina por agua, y lo oí en la sala con la voz baja pero clara. Reía. Esa risa de dientes apretados que me pone la piel de gallina. Dijo, aquí no dura mucho. Tranquila, ya casi es nuestro. Me quedé congelada. Me pegué a la pared para que no me viera. Sentí un frío correrme por la espalda que nada tenía que ver con el aire acondicionado. ¿Estaba hablando de mí? ¿De la casa? ¿De Natalia? No supe. Y ese no saber me comió por dentro más que cualquier certeza. Desde ese día, empecé a observar más. Escuchaba los silencios, los tonos de voz, las puertas que se cerraban despacito. Todo me parecía extraño. Natalia hablaba menos. Se distraía más. Me preguntaba por qué no tenía hambre, y cuando le decía que solo quería una sopita, me respondía sin mirarme, como gustes. Yo quería preguntarle qué pasaba, qué sentía, pero no encontraba el momento. Cada vez que intentaba abrir la boca, Esteban entraba con su olor a madera cara, su camisa impecable y su aire de dueño del mundo. Y yo, me callaba. Como tantas veces me callé en la vida. Empecé a tener miedo de hacer ruido. Miedo de ocupar espacio. Me despertaba antes que todo solo para no coincidir en el baño. Me vestía en silencio. Me movía como sombra. Había días en que ni mi reflejo quería verme. Hasta el espejo del baño me devolvía una imagen borrosa. Como si también él hubiera decidido olvidarme. En uno de mis escritos puse, me estoy desdibujando. Y me dolió más que la herida quirúrgica. Porque esa, al menos, tenía puntos. Lo mío, era una hemorragia interna que nadie atendía. Un jueves por la tarde, mientras barría despacito la terraza con vista al jardín, vi a Esteban abrazando a Natalia por detrás. Ella sonrió con esa sonrisa rota que uno pone cuando sabe que debe estar feliz, pero no puede. Esteban la besó en la mejilla. Yo los vi desde adentro, detrás del vidrio. Me sentí como una extraña en una casa que ayudé a pagar. Porque sí, aunque nadie lo dice, yo trabajé toda mi vida para que ella pudiera estudiar, para que tuviera ese título que ahora cuelga en la pared del estudio como si se colgara sola. Esa noche, después de cenar, salmón con costra de almendra y vino blanco, me fui a mi cuarto sin decir nada. Cerré la puerta. Apagué la luz. Y recé. No por mí. Por ella. Por Natalia. Porque algo me decía que no todo estaba bien. Que detrás de esos muebles elegantes y esa vajilla de porcelana había algo que se estaba rompiendo. Y que nadie, ni siquiera ella, quería admitirlo. Volví a soñar con mi antigua casa. Pequeña, sí, pero llena de fotos torcidas y risas desordenadas. Desperté llorando. Me sequé las lágrimas con el borde de la sábana. Y me prometí que, al día siguiente, iba a hablar con Natalia. Le iba a decir lo que sentía. Le iba a contar lo que escuché. Le iba a mostrar que aún tenía voz. Pero el día siguiente, nunca llegó como yo lo imaginé. Nunca me importaron las fiestas grandes. Nunca quise regalos envueltos en papel brilloso ni pasteles de varios pisos. Siempre he creído que el amor verdadero se ve en los gestos pequeños. En una taza de café caliente, en una flor cortada del jardín, en un te estuve pensando dicho sin motivo. Por eso, cuando desperté ese día y supe que era mi cumpleaños, no esperaba mucho. Quizá un abrazo. Quizá una nota escrita a mano, de esas que ya nadie hace. Pero en lugar de eso, lo primero que escuché fue la voz de Esteban en la cocina diciendo, ¿otra vez sin leche de almendra? ¡Qué desastre! Y sentí, de nuevo, ese tipo de frío que no se quita con cobijas.
Natalia salió de su recámara un poco después, ya arreglada con ese vestido beige de seda que usa cuando tiene juntas importantes. Me dio un beso rápido en la frente, como se besa a los niños cuando una ya va tarde, y dijo: «En la noche cenamos, ¿sí? Te mereces algo bonito». Y salió corriendo, dejando detrás de sí ese aroma a perfume floral con fondo de vainilla que me parte el alma porque ya casi no la huelo en casa. Me quedé en la cocina con la taza de cerámica entre las manos, preguntándome si en verdad se había acordado o si fue solo una cortesía aprendida. Esteban ni siquiera me saludó. Pasé el día en silencio. Leí un poco. Caminé con dificultad por el pasillo. Me senté en la terraza viendo el limonero que plantaron en el jardín, uno decorativo, que no da fruto, pero se ve bonito junto a las sillas de mimbre y los cojines color marfil. En algún momento, Esteban salió a toda prisa. Llevaba una bolsa blanca de la boutique Maison Elora, una tienda de lujo donde Natalia suele comprar sus tacones. Me pareció curioso. Tal vez era para ella, pensé. Tal vez había comprado algo para mi cumpleaños, y lo estaba escondiendo. Pero volvió 2 horas después, sin nada en las manos. Esa noche, el comedor estaba arreglado como si hubiera una cena formal. Copas de cristal tallado, servilletas de lino, velas aromáticas. Natalia me sonrió: «Te hice risotto de langosta, mamá». Y por un momento, me sentí querida. Lo juro. Me senté en la silla con respaldo tapizado, respiré hondo, y agradecí por dentro. Hablamos poco. Natalia preguntó cómo me sentía. Dije que bien. Esteban hizo un brindis breve, frío. Levantó su copa con vino chileno y dijo: «Por la salud». No mencionó mi nombre. No dijo «feliz cumpleaños». Ni una sola palabra que me ubicara en el centro de esa mesa. Durante la cena, yo buscaba sin querer pistas. Un gesto, un regalo escondido, algo que dijera que ese día no había pasado desapercibido. Pero no. Solo la comida cara, la vajilla elegante y la sensación de que estaba ocupando una silla que no me correspondía. Natalia me miraba de vez en cuando, con ternura, sí, pero también con prisa. Como si quisiera que la noche acabara pronto. Como si tuviera otra cosa en mente. Esteban no me dirigía la palabra. Masticaba lento. Tomaba sorbos cortos. Veía su celular cada 3 minutos. Cuando trajeron el pastel, uno pequeño, decorado con crema chantilly y frutos rojos, cantaron sin ganas. Natalia aplaudió un poco. Esteban sonrió como se sonríe en una reunión del trabajo. Apagué la vela con un deseo secreto: que alguien, algún día, me viera de verdad. Me ofrecieron un pedazo de pastel que ni siquiera probé. El dulce me daba náuseas. Y el silencio me empalagaba más que el betún. Me quedé sentada un momento más, observando las manos de Natalia. Recordé que ella, de joven, tenía unas manitas frágiles, suaves, que yo tomaba con miedo de lastimar. Ahora llevaba anillos de oro blanco y una pulsera delgada de brillantes. Una pulsera que yo no le había visto antes. Una que, estoy segura, no venía de mí, ni de su boda. Y entonces entendí. La bolsa de Maison Elora no era para ella. Ni para mí. Subí a mi cuarto con un nudo en la garganta. No lloré. No tenía fuerzas. Solo me acosté boca arriba, viendo el techo, recordando cumpleaños viejos. Cuando Natalia me hacía dibujos con crayones, cuando me despertaba con besos en la cara, cuando me decía: «Eres la mejor mamá del mundo». Y me pregunté cuándo exactamente dejé de serlo. ¿En qué momento pasé de ser el centro de su universo a ser solo una habitación más en su casa? En la madrugada, me levanté al baño. Al volver, pasé por el estudio. La puerta estaba entreabierta. Sobre el escritorio, vi la bolsa blanca doblada, vacía. Junto a ella, un recibo de pago de joyería. Y debajo, una caja abierta. Sin nada dentro. Cerré la puerta sin hacer ruido. Regresé a mi cama con los pies fríos y el corazón peor. Porque no dolía no haber recibido un regalo. Dolía saber que él sí había comprado uno. Solo que no era para ninguna de nosotras. Hay noches que no se olvidan nunca. No por lo que traen, sino por lo que arrebatan. Aquella madrugada, el silencio pesaba distinto.
No era el mismo que sentía desde que llegué a esta casa, no. Era otro. Más grueso, más denso. Como si algo estuviera a punto de romperse. Me desperté sin saber por qué. El reloj marcaba las 3:17. Me senté en la cama, sentí el frío del suelo en los pies y supe que no volvería a dormir. Caminé con mi andador hasta la puerta. Todo estaba en penumbra, menos la luz de la sala, que seguía encendida. Al llegar, vi una de las lámparas de mesa encendida, la que está al lado del estante de madera oscura. Siempre me llamó la atención esa lámpara, con base de ónix verde y pantalla de lino crudo. Como si tratara de ser elegante sin esforzarse demasiado. Me acerqué para apagarla, pero algo me detuvo. Había un libro negro, grueso, casi escondido entre las enciclopedias. No lo había visto antes. La portada era de cuero sintético, sin título, sin nombre. Solo una línea dorada gastada. Algo me dijo que no era un libro cualquiera. Lo tomé con cuidado y volví al sillón, con el corazón latiendo en las sienes. Lo abrí despacio. Y en la primera página, sentí que el alma se me fue al suelo. No eran documentos. No eran papeles legales. Eran fotografías. Decenas de fotografías. Todas a color, perfectamente impresas. En la primera, Esteban salía abrazando a una mujer joven, de cabello castaño claro y sonrisa amplia. Estaban en un lugar lujoso, en la terraza de lo que parecía un resort frente al mar. Reconocí el estilo: tumbonas con cojines blancos, copas altas, una piscina con bordes infinitos que reflejaban las palmeras. Punta Cana, pensé. Yo había visto ese lugar en una revista de viajes que alguien dejó en la sala de espera del hospital. Seguí pasando las páginas, una por una. Cada imagen era más clara que la anterior. Comidas gourmet, habitaciones con techos altos y candelabros colgantes, cenas a la luz de velas con copas de cristal. Él, siempre con ella. En todas las fotos, aparecía con ropa distinta, camisas de lino, bermudas de diseñador, relojes que no le conocía. Y siempre con ese gesto suyo, esa sonrisa segura que a mí nunca me dirigía. Me llevé la mano a la boca, como si eso pudiera detener lo que ya sabía. Como si taparme la cara evitara que se deshiciera el mundo bajo mis pies. No era una aventura de una noche. No era un error. Era una vida paralela. Un proyecto construido con tiempo, dinero y mentira. Algunas fotos eran recientes. Muy recientes. Una mostraba una cena con velas frente a una botella de champán francés, de esas que Esteban guardaba para ocasiones especiales. Otra, tomada en una boutique de lujo, mostraba una bolsa muy parecida a la que vi ese día de mi cumpleaños. Esa que llegó a casa, y luego desapareció. En medio de las páginas, encontré algo peor que las fotos. Eran pequeñas notas escritas a mano. Frases cortas, sin firma, pero con una caligrafía suave, redonda, que no era de Natalia. En una decía: ya no soporto compartirte. Me haces falta cada noche. En otra: cuando sea solo nuestro, todo va a estar mejor. Me temblaban las manos. El corazón me palpitaba en el cuello. Y en la última hoja, casi al final del álbum, leí una frase que me heló la sangre. El plan está casi listo. Ella ya no sospecha. Sentí náuseas. Como si el suelo se inclinara. Como si el aire se volviera tóxico. Cerré el álbum de golpe. Lo apreté contra mi pecho. No supe si era miedo, rabia o desolación lo que me recorría. Tal vez todo junto. Me levanté despacio, con el alma hecha cenizas. Guardé el álbum donde lo encontré. Apagué la lámpara. Y volví a mi cuarto sin mirar atrás. En el trayecto, no dejaba de repetirme: no puede ser. No puede ser. No puede ser. Me senté en la cama, mirando la oscuridad. Las lágrimas no salían. Estaban atoradas en alguna parte entre el pecho y el estómago. Quise gritar. Quise despertar a Natalia. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La traición no era solo a mi hija. Era a todo lo que construimos. A todo lo que ella creyó. A todo lo que yo protegí durante años. Era como si hubieran entrado a nuestra historia con los pies sucios y hubieran pisoteado todo. Y aún así,
En medio del dolor, mi instinto fue protegerla. No supe por qué, pero supe que no iba a decir nada todavía. Porque Natalia dormía en paz. Porque no tenía idea. Porque si abría la boca esa noche, nada volvería a ser igual. ¿Qué harías si descubres una traición así, pero la víctima es tu propia hija? ¿Lo contarías todo, o te quedarías callada para no romper su corazón? Hay olores que se te clavan en la memoria como si fueran navajas. No me refiero a los olores bonitos, como el pan recién horneado, el suavizante de la ropa limpia, o el perfume que usaba mi esposo cuando venía del trabajo y me abrazaba por la espalda. No. Hay otros olores. Esos que no se van nunca. Que se quedan en los rincones de la casa y también en los pliegues del alma. Desde que vi ese álbum maldito, empecé a notarlo. Era un perfume fuerte, amaderado, con un fondo metálico, el mismo que olía en el cuello de Esteban cada vez que pasaba cerca. El mismo que aparecía, como una sombra, en cada fotografía con esa mujer. Me costaba respirar cuando lo tenía cerca. Ya no era solo incomodidad. Era miedo. Un miedo mudo, agudo, que se me instaló en el estómago como una piedra. Y lo peor es que empecé a notar cosas que antes no veía. La forma en que Natalia bajaba la mirada cuando él hablaba. El tono que usaba con ella cuando estaban solos, más seco, más frío. Me pregunté cuántas veces había fingido felicidad delante de mí solo para no preocuparme. Cuántas veces sus sonrisas fueron puentes rotos. Cuántas veces me necesitó y yo, por respeto a su espacio, decidí callar. Esteban seguía usando ese perfume todos los días. Lo sentía desde que salía del baño, perfumado hasta el cuello, con esa camisa blanca planchada a la perfección y los zapatos lustrosos como si fueran espejos. A veces bajaba hablando por teléfono. Otras, simplemente se sentaba en la sala con su laptop y me ignoraba. Pero yo lo veía. Veía sus gestos, sus pausas. Lo observaba como se observa a una serpiente. No porque creyera que me haría daño a mí directamente, sino porque ahora lo sabía capaz de destruir a quien fuera si eso servía a sus intereses. Intenté hablar con Natalia un par de veces. Le pregunté si todo estaba bien. Me respondió con un claro, mamá automático, mientras revisaba papeles en la mesa. La vi agotada. Con ojeras. Con los hombros caídos. Le ofrecí hacerle un té. Me dijo que no. Le ofrecí salir a caminar, solo nosotras. Me dijo que tenía que trabajar. Me senté en el sillón sin decir nada, pero por dentro gritaba. Quería que me mirara. Que me dijera algo. Que se abriera. Pero ella parecía cada vez más lejos de mí. Y yo, más cerca de una verdad que no sabía cómo entregarle. Una mañana, mientras lavaba unos platos, porque aunque estaba en recuperación, necesitaba sentirme útil, encontré un pañuelo entre la ropa sucia. No era de Natalia. No era mío. Era de seda blanca, con bordes grises y las letras bordadas. SG. Lo sostuve en el aire como si fuera una prueba de laboratorio. Mis manos temblaban. Lo olí. Era el mismo perfume. El mismo que me perseguía en cada pasillo de la casa. Guardé el pañuelo en mi bata, sin saber por qué. Tal vez por necesidad de no volverme loca. Porque cuando nadie te cree, una prueba es un salvavidas. Esa noche me encerré en mi cuarto. Saqué el álbum de la cabeza, porque no podía volver a verlo. Lo tenía grabado. Cada imagen, cada sonrisa de ellos, cada frase escrita. Cerré los ojos y lo recité como un rezo oscuro. Ella ya no sospecha. Me levanté, abrí la ventana. El aire fresco me acarició la cara. Respiré hondo y me prometí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Que si Natalia no podía ver, yo iba a encontrar una forma de abrirle los ojos. Porque una cosa es respetar su vida. Y otra muy distinta, es verla siendo traicionada con lujo y cinismo bajo el mismo techo donde yo respiraba. Esteban llegó tarde. Escuché la puerta abrirse y su voz diciendo, no puedo hablar ahora, estoy en casa. No saludó. Subió directo a su estudio. Natalia estaba dormida. Yo, despierta como una centinela. Me asomé por la rendija de mi puerta y vi la luz del estudio encendida. Quise ir. Quise entrar, enfrentar,
romper ese silencio que nos estaba pudriendo. Pero no lo hice, porque algo dentro de mí me dijo que aún no era el momento, que estaba muy cerca, que solo tenía que esperar un poco más, y la verdad se iba a caer por su propio peso. A la mañana siguiente, Natalia me preparó pan tostado con mermelada. Me lo llevó a la cama, como si supiera que yo estaba al borde. Me acarició el cabello. Me dijo: «Eres la mejor mamá del mundo». Y me rompí por dentro, porque eso mismo me decía cuando tenía 8 años y yo le curaba las rodillas raspadas. La vi con los ojos llenos de ternura, y me dolió más, porque no podía decirle la verdad sin romperle el alma. Y a veces, ser madre es eso, romperte tú para que la otra no se quiebre. Aquel día me pasé horas sentada en la terraza, mirando al cielo, pensando, recordando, sintiendo el perfume en cada rincón, y pensando en lo mucho que puede doler saber y tener que callar. No por cobardía, sino por amor, porque la verdad también necesita su momento. Y yo estaba esperando el mío, y sin saberlo aún, ese momento ya venía en camino. Hay momentos en que el dolor no viene de lo que te hacen, sino de lo que dejan de hacer, de lo que ya no te dicen, de lo que no te preguntan, de lo que no se esfuerzan por ver. En esos días, Natalia empezó a cambiar. No de forma escandalosa, no. Pero había algo en su manera de moverse, de hablar, de mirar al suelo, que me decía que estaba peleando una batalla interna. Una que no sabía cómo nombrar. Y sin embargo, en vez de acercarse, se alejaba más. Empezó a hablarme con impaciencia, a suspirar fuerte cuando le pedía ayuda con algo, a responder con monosílabos, como si yo fuera una carga más, en su ya pesada agenda. No la culpo. A veces la entiendo. Yo también fui así con mi madre en ciertos momentos. La juventud tiene prisa y la madurez trae culpas tardías. Pero duele. Duele cuando una hija a la que criaste con pan caliente y abrigo de tu propio cuerpo, te mira como si estorbaras, como si ya no tuvieras voz ni lugar. Recuerdo un día en particular. Yo había preparado un caldo de pollo con arroz, como los que le hacía de niña cuando tenía fiebre. Pensé que al llegar del trabajo y encontrar la cocina llena de olor a hogar, sonreiría. Pero en vez de eso, soltó un «ay mamá», otra vez con cosas pesadas. Yo solo quería una ensalada. No dije nada. Me senté en silencio. Me serví sola. Masticaba despacio. El caldo me supo a vergüenza. Y mientras comía, pensé, ¿en qué momento dejamos de agradecer las cosas simples? La vi irse a su cuarto sin probar bocado. Esteban ni bajó. Y yo recogí los platos con un nudo en la garganta, lavando cada cuchara como quien lava una herida. Esa noche, volví a escribir. Escribí una carta que nunca entregué. Una más. Decía, estoy aprendiendo a ser invisible sin desaparecer del todo. Y lloré. Pero no como antes. Esta vez no fueron lágrimas ruidosas. Fueron lágrimas secas, que se van hacia adentro y se quedan ahí, envenenando poco a poco. Los días se volvieron rutina. Una rutina silenciosa, apagada, como si todas las emociones estuvieran siendo guardadas en un cajón con llave. Natalia salía sin despedirse. Esteban ni siquiera fingía cortesía. Y yo me convertí en sombra. Caminaba más lento, hablaba menos. Hasta el espejo del baño parecía cansado de verme. Un día me miré al reflejo y me pregunté, ¿de verdad esta soy yo? La mujer de cabello encanecido, con la bata de algodón gastada, con los ojos tristes. ¿Era la misma que años atrás sacaba fuerzas de donde no había para levantar a su hija sola? Intenté volver a tocar el piano en la tarde, cuando la casa estaba vacía. Natalia había mandado afinarlo para que no perdiera su valor. Toqué una pieza corta, suave, pero las teclas sonaban distintas, como si también ellas supieran que ya no había música real en esa casa. Solo fachada, solo lujo sin alma. Me detuve a la mitad. Cerré la tapa del piano. Apoyé la frente sobre la madera brillante. Y me quedé ahí, respirando como se respira cuando no quieres que nadie te oiga llorar. Porque en esa casa, nadie preguntaba por qué llorabas.
Solo se aseguraban de que no hicieras ruido. Una tarde, mientras barría el corredor con pasos lentos, Esteban bajó hablando por teléfono. Pasó frente a mí sin saludar, sin mirarme. Dijo: «No puedo ahora. Está aquí». Y luego se encerró en su oficina. ¿Quién era ella? ¿Yo? ¿Natalia? ¿La otra? Todo era un rompecabezas con piezas escondidas. Y mientras más buscaba entender, más me dolía el silencio de mi hija. No el de Esteban, que ya me daba igual. El de Natalia. Ese que pesaba más que cualquier grito. Porque cuando una hija deja de hablarte, no solo se rompe la conversación, se rompe la historia. Recuerdo que esa noche no pude dormir. Me levanté a tomar agua. Escuché ruidos en la cocina. Fui despacio. Era Natalia. Comía cereal directamente del tazón. Tenía los ojos hinchados. Me acerqué despacito. Le toqué el hombro. Me miró. Bajó la mirada. Dijo: «No pasa nada, mamá. Solo estoy cansada». Pero yo supe. Porque las madres sabemos. Supe que estaba rota. Que algo dentro de ella estaba perdiendo fuerza. Y aún así, no me dejó entrar. Me dio un beso rápido y se fue. Yo me quedé ahí, con el corazón hecho polvo, deseando volver a abrazarla como cuando tenía fiebre. Lo peor es que ya no sabía si hablar. Si mostrarle el álbum. Si contarle lo que vi. Si romperle el mundo para salvarle la vida. Porque una verdad mal dicha puede convertirse en un arma. Y yo no quería ser la que le disparara la primera bala. Así que me tragué mi verdad. Me la guardé. Como tantas cosas en la vida. Como cuando su padre nos dejó y nunca le dije cuánto lloré. Como cuando no me alcanzaba para el uniforme y fingí que había olvidado comprarlo. Como cuando me dolía el cuerpo pero aún así cocinaba su comida favorita. Este silencio era uno más. Solo que ahora dolía distinto. Y entonces pasó. Esteban, torpe por primera vez, dejó caer su celular en la sala. Yo estaba allí, acomodando unos cojines. El celular cayó boca arriba. La pantalla encendida. Una foto. De ella. De la misma mujer del álbum. En la piscina. Con gafas de sol y un vestido de baño blanco. Esa piscina. Esa sonrisa. Ese infierno disfrazado de paraíso. Esteban lo recogió rápido, como si no hubiera pasado nada. No me miró. Pero yo ya no necesitaba verlo. Porque en ese segundo, supe que el tiempo del silencio estaba por terminar. Hay verdades que no se buscan. Te encuentran. Se te meten por el oído, sin permiso, y ya no puedes sacarlas nunca. Aquella mañana yo solo quería agua. El sol aún no salía del todo y la casa estaba en esa calma falsa que precede al ruido. Caminé con cuidado por el pasillo, sintiendo el frío en las plantas de los pies, y al pasar por la cocina, vi el celular de Esteban vibrando sobre la barra de mármol blanco. Vibró una vez. Luego otra. Y otra. Hasta que se deslizó al borde y estuvo a punto de caerse. Por instinto, lo tomé. Iba a dejarlo en su sitio, pero la pantalla se encendió sola. Y sin pensarlo, contesté. ¿Ya se fue la vieja? La voz era femenina. Joven. Serena. Cargada de una confianza que no debería haber existido. Me quedé muda. Con el teléfono en la oreja y la respiración suspendida. Del otro lado, silencio. Luego, estás ahí, amor. Me tembló la mano. Cerré los ojos. Corté la llamada sin decir una sola palabra. Dejé el celular donde estaba, como si quemara. Me apoyé en la pared. Sentí que el corazón me latía en los oídos. Era ella. La del álbum. La que sonríe con la seguridad de quien cree que ya ganó. Y en ese momento, supe que yo ya no tenía dudas. Todo lo que vi, lo que sospeché, lo que escribí en silencio, era cierto. Volví a mi cuarto despacio. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Y lloré. No como quien está triste. Lloré como quien está harta. Como quien se cansó de guardar.
como quien acaba de confirmar que la casa donde vive está podrida desde sus cimientos. Quise despertar a Natalia. Quise sacudirla y decirle: «Despierta, hija. Se están riendo en tu cara». Pero no lo hice. Porque no sabía cómo. Porque me dolía tanto como si fuera a mí a quien le estaban rompiendo la vida. Porque no quería que ella me odiara por abrirle los ojos. A veces, la gente ama tanto la mentira, que quien la revela se vuelve el enemigo. Pasé el resto del día como si nada. Cociné. Lavé. Me senté en la terraza a tomar café. Esteban no notó nada. Natalia tampoco. El mundo seguía su marcha como si yo no acabara de cruzar un abismo. Pero por dentro, yo ya era otra. Me sentía como una bomba de tiempo. Cada gesto de Esteban me resultaba insoportable. Cada palabra suya era un insulto disfrazado de cortesía. Empecé a verlo como lo que era, un hombre calculador, frío, encantador de dientes hacia afuera y vacío por dentro. Pero lo que más me dolía era ver cómo Natalia seguía creyendo que su mundo estaba intacto. Esa noche, Natalia llegó tarde. Me pidió perdón por el horario. Se sentó en la orilla de mi cama. Me acarició la pierna. Me dijo que me amaba. Y yo solo asentí. Porque a veces el amor no alcanza. Porque a veces, amar a alguien también es tener que destruirle la ilusión. Pero esa noche no. Aún no. Me dormí mirando el techo, pensando en cómo se derrumba una mentira. ¿Se hace de golpe, como un trueno? ¿O se va cayendo de a poco, como la pintura vieja de una pared? El día siguiente amaneció raro. Nublado. Con ese olor a humedad que se cuela por las ventanas aunque estén cerradas. Fui a la cocina temprano. Quise hacer café. Pero la cafetera no encendía. Revisé el enchufe. Nada. Como si todo conspirara para mantenerme alerta. Como si el universo me dijera: ya es hora. Caminé hasta la entrada para abrir la puerta y tomar el diario, como todos los días. Pero al girar la cerradura, no abrió. Probé otra vez. Nada. Volví a probar. Estaba cerrada por fuera. Revisé las otras puertas. También cerradas. Trancadas. Me quedé parada en la entrada, con el picaporte en la mano. El corazón latiendo fuerte. Algo estaba mal. Algo estaba muy mal. Estaba encerrada. No tenía llave. No tenía control. Y la sensación no era paranoia. Era una certeza. Como si alguien, en esa casa, ya supiera que yo sabía demasiado. Me senté en la escalera. Respiré hondo. Y por primera vez, sentí miedo de verdad. No por mí. Por Natalia. Porque si él era capaz de tanto, ¿hasta dónde llegaría? Guardé el pañuelo de seda en mi bata. Apreté los dientes. Me prometí que esa noche sería la última. Que no dormiría bajo el mismo techo con un hombre capaz de traicionar así. Que yo no iba a esperar a que alguien me sacara. Esta vez, yo iba a salir sola. Con lo poco que tenía. Pero con la dignidad intacta. Porque a mi edad, uno ya no tiene tiempo para mendigar respeto. Y mientras caía la tarde, en silencio, empecé a planear mi fuga. ¿Has tenido que irte de algún lugar que amabas por culpa del engaño de otros? ¿Te fuiste en silencio o gritaste tu verdad antes de irte? Una mujer no decide irse de una casa de un día para otro. Se va por dentro mucho antes de empacar. Se va a pedacitos. Con cada desprecio. Con cada mirada evitada. Con cada palabra que no se dice. Yo ya me había ido muchas veces en mi cabeza. Me imaginaba caminando por la calle, con mi bolsa colgando del brazo y el aire fresco acariciándome la cara. Me veía sentada en el parque, comiendo pan con café, viendo pasar a la gente. Me imaginaba libre. No feliz, tal vez. Pero libre. Porque hay silencios que encierran más que cualquier puerta. Esa noche esperé a que todos durmieran. Natalia se había ido a acostar temprano, con dolor de cabeza. Esteban estaba en su estudio, viendo alguna película con auriculares. Yo no encendí ninguna luz. Me moví por la casa como un fantasma.
Saqué mi pequeño bolso de mano, donde tenía mi identificación, algo de efectivo, una medalla que me dio mi madre y el pañuelo de seda que encontré, como recuerdo, como prueba, como símbolo de todo lo que no merecíamos. Me puse el abrigo de lana gris, ese que huele a alcanfor y recuerdos. Y respiré hondo. Abrí el armario donde guardaba los documentos del hospital, mis recetas, y una foto de Natalia cuando tenía 5 años. Esa donde lleva trenzas y una blusa con holanes. La tomé. Me la metí al pecho. No por nostalgia, sino para recordarme por qué valía la pena protegerla incluso sin su permiso. Pasé por la sala sin mirar el álbum. No necesitaba verlo. Ya lo tenía tatuado en la cabeza. Fui hasta la puerta principal. Intenté una vez. Nada. Pero ya sabía. Así que fui al pasillo de servicio. Estaba sin llave. Abrí despacio. Salí. Cerré la puerta sin hacer ruido. Y entonces, supe que no había vuelta atrás. Llamé un taxi desde mi celular. Esperé en la esquina. El aire estaba fresco. El cielo despejado. Las farolas alumbraban con esa luz naranja que no calienta pero acompaña. Me senté en la banqueta de mármol pulido, una que Esteban mandó instalar para dar buena impresión. Me reí bajito, porque en ese momento la impresión que me importaba era la mía. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa de mí. Orgullosa de no haber gritado. De no haber destruido todo. De simplemente haberme ido. Porque a veces, irse en silencio es la forma más alta de dignidad. El taxi llegó. Un coche blanco, viejo, con el motor tosiendo. Me subí despacio. El chofer, un hombre de unos 50, me miró por el retrovisor. «¿Está bien, doñita?» Asentí. Pero no pude decir nada. Porque aunque estaba convencida de mi decisión, también sentía que algo se me rompía dentro. Como si mi cuerpo supiera que acababa de cruzar una frontera sin retorno. El coche arrancó. Dejé atrás esa calle elegante, esas casas con jardines perfectos, esa fachada que escondía una mentira de lujo. Y mientras nos alejábamos, sentí que dejaba atrás no solo una casa, sino una parte de mí que ya no volvería. Pedí que me llevara a casa de Lourdes, una amiga de mi juventud. No hablábamos mucho, pero siempre me decía, si algún día necesitas algo, tú ven. Y me aferré a esas palabras como náufraga a una tabla. Cuando llegamos, eran casi las 2 de la mañana. Toqué el timbre con miedo. Esperé. Y ahí estaba ella, con su bata de franela y sus pantuflas rosas. Me miró. No preguntó nada. Me abrazó. Me dejó pasar. Y lloré. Lloré en su sala, sobre su sofá de terciopelo verde, entre cojines con olor a lavanda y paredes llenas de cuadros con frases que antes me parecían cursis, pero esa noche me salvaron. Dormí como no había dormido en semanas. No por la cama, que era dura, ni por el silencio, que no existía, porque los camiones pasaban cada tanto, sino porque ya no tenía que fingir. Ya no tenía que proteger a nadie. Ya no tenía que soportar el perfume de Esteban llenando la casa como un veneno. Por fin, podía respirar. Me desperté al mediodía. Lourdes me preparó café con leche. Me puso un pan dulce en la mesa. Y me preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? No supe qué decirle. Solo sonreí. Porque por primera vez en mucho tiempo, tenía opciones. Pasé los siguientes días en su casa, escribiendo más cartas, leyendo libros prestados, mirando por la ventana. Mi cuerpo todavía dolía, pero era un dolor distinto. Uno que avisa que la herida se está cerrando. Que lo peor ya pasó. Y entonces, un día, sentada en la terraza de Lourdes, mirando cómo las hojas secas volaban con el viento, decidí que no me iba a quedar callada. Que no me iba a esconder. Que si tenía que romper algo, que fuera el silencio. Y así fue como marqué esa llamada. Una sola. La más importante de todas. Natalia, necesito verte. Nunca pensé que una cita con mi hija me pondría tan nerviosa. Esa mañana desperté temprano. Me puse el suéter celeste de botones nacarados, ese que Natalia siempre decía que me hacía ver más señora. Me perfumé apenas, solo unas gotas detrás de las orejas. No porque quisiera verme fuerte.
sino porque quería sentirme digna. Pedí un taxi y le di la dirección del Café Vienés, uno que queda frente al parque, con mesas de mármol blanco y cortinas largas de terciopelo verde. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Elegí ese lugar porque siempre lo soñé como escenario de conversaciones importantes. Pero jamás imaginé que ahí le rompería el corazón a mi hija. Llegué antes. Me senté junto a la ventana, pedí un té de frutos rojos y un pan de almendra. Las manos me temblaban. Tenía el sobre amarillo dentro de mi bolso, el que compré en la papelería de la esquina. Adentro, las fotos, las notas, la copia del recibo. Todo. Lo miré 2 veces antes de salir de casa. Cada vez que lo cerraba, algo en mí decía, no hay vuelta atrás. Pero también algo más fuerte respondía, es ahora o nunca. Porque la verdad no se vence con tiempo, solo con valor. Natalia llegó 10 minutos después. Iba peinada como siempre, impecable, con su blusa de seda blanca y una carpeta en la mano. Sonrió al verme, pero fue una sonrisa distinta. Más pequeña. Más cansada. Se sentó frente a mí, pidió un latte con leche de avena, y dijo, «Qué bueno verte, mamá. Me tenías preocupada». Asentí, pero no contesté. Saqué el sobre del bolso y lo puse sobre la mesa. Lo deslicé hacia ella. No dije nada. Porque a veces las palabras solo estorban. Porque cuando la herida es profunda, el silencio es el único lenguaje posible. Ella miró el sobre. Luego me miró a mí. Lo abrió. Empezó a revisar los papeles. Primero las fotos. Después las notas. Luego el recibo. Su cara no cambió al principio. La vi apretar los labios. Luego parpadear más de lo normal. Y finalmente, dejar caer la carpeta al suelo. Sus dedos temblaban. Su respiración cambió. Nadie en el café lo notó. Nadie vio cómo el mundo de mi hija se desmoronaba en una mesa para 2 con manteles limpios y cubiertos dorados. Nadie escuchó cómo se rompía su corazón mientras sonaba música instrumental de fondo. ¿Desde cuándo sabes esto?, preguntó. Su voz era baja, como si le costara hablar. Desde hace semanas, dije, y no pude evitar que me temblara la voz. ¿Por qué no me dijiste? Porque quería estar segura. Y porque callar, hija, era menos doloroso que verte así. Nos quedamos en silencio. Largas pausas entre sorbo y sorbo. En algún momento, Natalia se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se movían como si intentara contener algo que ya no cabía en su pecho. Le toqué la muñeca. No dijo nada. Solo la dejó ahí. Y por primera vez, en mucho tiempo, sentí que no estábamos tan lejos. Que todavía me dejaba estar. Que el amor no se había ido del todo. Entonces le dije, con todo lo que me quedaba en el alma. Lo encontré por accidente. Pero quedarme callada hubiera sido traicionarte más que él. Natalia levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero secos. Me miró con una mezcla de dolor y ternura. Asintió. Y en ese gesto, sin decirlo, me agradeció. No con palabras, con dignidad. Porque hay verdades que no se agradecen en el momento. Se agradecen con el tiempo. Y yo estaba dispuesta a esperar el suyo. Cuando nos levantamos de la mesa, el sol ya caía sobre las baldosas del parque. Caminamos juntas hasta el taxi. No dijo una sola palabra más. Se subió. Cerró la puerta. Y antes de irse, me miró por la ventana. No con rencor. No con rabia. Me miró con un tipo de tristeza que no pide explicaciones. Solo espacio. Y entonces supe que la tormenta apenas comenzaba. Hay conversaciones que una madre nunca escucha, pero las siente. Las adivina en el cuerpo, en el estómago, en la espalda. Esa noche, después del café,
supe que Natalia iba a enfrentarlo. No me lo dijo. No me llamó. Pero lo sentí. Como se sienten los temblores antes de que la tierra se agriete. Volví a casa de Lourdes. Me puse el camisón de algodón que no se ajusta en la cintura y me recosté en el sillón con una manta tejida encima. Traté de leer, pero las palabras no se ordenaban. El corazón me latía como si quisiera escaparse del pecho. Me dolía no saber, no poder estar, no poder proteger. Pasé horas imaginando el momento. Natalia entrando a casa, con el sobre en la mano. Cerrando la puerta. Mirándolo a los ojos. Preguntando. Exigiendo. Y él negando todo. Fingiendo. Llorando si era necesario. Porque Esteban era experto en eso, en la culpa calculada. Sabía exactamente cuándo decir lo que querías oír. Había hombres así, lo aprendí tarde. Que no se arrodillan por arrepentimiento, sino por estrategia. Y me angustiaba pensar que Natalia, tan noble, tan dispuesta a creer, cayera en ese teatro barato que a tantas nos ha hecho aplaudir con el alma rota. Cerca de las 10 de la noche, mi teléfono vibró. Un mensaje corto. Lo confronté. Dijo que eran solo fantasías. Que lo estoy imaginando todo. Me quedé helada. Fantasías. ¿Ahora el amor ajeno era fantasía? ¿Las fotos? ¿Los recibos? ¿Las notas con promesas de un nosotros? Me hervía la sangre. Y más me dolía saber que Natalia dudaba. Porque las dudas no nacen de lo que uno no sabe, sino de lo que una quiere evitar a toda costa. A veces, el dolor es tan grande que preferimos pensar que estamos locas antes que aceptar que nos traicionaron en la cara. Le escribí, estoy contigo. Pase lo que pase. No respondió. Pasaron 2 días sin noticias. Yo caminaba por la casa de Lourdes como un alma en pena. Me asomaba a la ventana cada rato. Me sentaba. Me levantaba. Volvía a sentarme. Lourdes me ponía café con pan dulce todas las mañanas, y yo apenas lo probaba. En mi cabeza solo había un pensamiento: ¿me creerá? ¿O terminará creyéndole a él? Porque sí, las madres también tenemos miedo de perder a nuestras hijas. Miedo de que nos rechacen por ser mensajeras de una verdad que hiere. Al tercer día, la ansiedad me venció. Llamé. No contestó. Mandé un mensaje. Nada. Entonces salí a caminar. Iba por las calles del barrio viejo, donde los árboles crecen torcidos pero fuertes, y las banquetas tienen grietas como arrugas. Me senté en una banca del parque. Vi pasar parejas, niños, gente con bolsas de pan. Me pregunté si alguna de esas mujeres habría pasado por algo parecido. Si alguna vez una de ellas tuvo que elegir entre ser madre o ser mensajera. Entre callar o romperle el mundo a quien más ama. Cuando volví, Lourdes me esperaba con sopa caliente. Me senté. Comí en silencio. Y de pronto, llegó. El mensaje. Uno solo. Uno que pesaba más que todos los anteriores. Mañana quiero verte. A solas. Y entendí que Natalia estaba en el umbral. Ese espacio donde ya no se puede volver atrás, pero aún duele avanzar. Y sentí miedo. Porque lo que viene después de una verdad es el abismo. Y una hija cayendo siempre arrastra a su madre con ella. La esperé en un restaurante pequeño dentro de un hotel elegante del centro. Uno de esos lugares donde los cubiertos suenan más que las voces y el aire huele a madera barnizada y mantequilla francesa. Elegí una mesa junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su rutina, como si no importara que mi hija estuviera a punto de desmoronarse. Me puse el mismo suéter celeste. No porque quisiera repetir un momento, sino porque sentía que ese color me sostenía. Como si vestirlo fuera recordarme quién soy. Carmen Villalobos. 72 años. Madre. Mujer. Testigo de una verdad que ya no se podía guardar. Natalia llegó puntual. Llevaba puesto un vestido negro liso, sin joyas, sin maquillaje. El cabello recogido en un moño que solo usaba cuando quería evitarse a sí misma. Me abrazó. No como hija. Como alguien que busca una orilla donde sostenerse. Se sentó frente a mí,
Pidió agua con gas y clavó los ojos en el mantel. Tardó en hablar. Yo no la apuré. Porque hay silencios que no se llenan con palabras, sino con presencia. Finalmente dijo: Vi todo, mamá. Todo. Asentí. Le pregunté. Lo negó. Luego lloró. Luego me culpó. ¿Y tú? Pregunté con voz baja. Yo dudé. Un momento. Un segundo. Me miró con esos ojos, y dudé. Cerró los ojos con fuerza. Se cubrió la cara con las manos. Yo le tomé una. Fría. Temblorosa. Sentí ese temblor en mi pecho. Porque recordé ese mismo temblor en mí, cuando su padre un día dijo que no me quería más, pero que me agradecía por todo. Como si una pudiera devolverse al mundo después de que la desechan con modales. Como si las palabras bonitas disfrazaran el abandono. Y ahí supe que no era solo Esteban. Que esto venía de antes. De más atrás. Que tal vez yo también le había heredado esa forma silenciosa de aguantar. No lo quiero aquí, dijo. ¿Estás segura? Sí. Pero tengo miedo. ¿Miedo de qué, hija? De quedarme sola. De fallar. De que esto no tenga arreglo. Ya falló, Natalia. Y tú no fuiste la que falló. Me miró. Los ojos llenos de algo que no era solo tristeza. Era vergüenza. Y eso fue lo que más me dolió. Que mi hija se avergonzara de haber sido víctima. Porque nos enseñaron que si nos traicionan, es culpa nuestra. Por confiar. Por amar demasiado. Por no ver a tiempo. Le apreté la mano con fuerza. No estás sola. ¿Y si se va y me quedo vacía? Vacía estás ahora. Lo que venga después, al menos será tuyo. Sin mentiras. Sin perfume prestado. Pidió la cuenta. Pagó sin mirarme. Siempre hacía eso cuando quería controlar algo. Cuando todo se le salía de las manos. Caminamos en silencio hasta el elevador. Nos abrazamos ahí, entre espejos dorados y música instrumental. Y en ese abrazo, me di cuenta que ya no era mi niña. Pero seguía necesitando de mi amor. De ese amor que no exige. Que no condiciona. Que no dice te lo dije. Solo está. Al salir del hotel, Natalia me miró y dijo: voy a pedirle que se vaya. Esta vez, para siempre. La miré. Le acaricié el rostro. Asentí. Y por dentro, le pedí perdón. No por lo que hice, sino por no haberle enseñado antes a elegir la paz por encima de la costumbre. Volver a mi casa fue como volver al cuerpo después de un largo dolor. Estaba ahí, igual que antes. La cerca baja, la puerta de madera, los ladrillos con manchas de sol y tiempo. Pero yo, ya no era la misma. Abrí con mi llave antigua, la de siempre, esa que me pesaba en el bolso como si fuera un ancla. Entré sola, arrastrando la maleta pequeña que Lourdes me ayudó a empacar. La casa olía a encierro y a abandono, pero también a promesa. Dejé todo sobre la silla del comedor y me senté. Respiré hondo. Sentí como el pecho se me llenaba de aire distinto. Por fin, era mío. Pasé los primeros días en silencio. Recorriendo cada rincón. Quitando polvo. Abriendo ventanas. Lavando los platos guardados. La cortina de la cocina seguía rota, colgando de un lado. El florero estaba vacío. La cama dura. El espejo del baño empañado por el tiempo. Pero todo me hablaba con ternura. Como una casa que no reprocha, solo espera. Poco a poco, fui devolviéndole vida. Compré cortinas nuevas, color crema, con bordado sencillo. Cambié las sábanas por unas de algodón blanco. Volví a usar mis tazas favoritas. Cada gesto era un acto de regreso. Fui al vivero del barrio y compré un rosal. Lo elegí con cuidado, pétalos rojos, hojas firmes. El encargado me ofreció uno más grande, más lleno. Pero elegí el pequeño. El que tenía brotes apenas visibles. Me gustó pensar que, como yo, tenía aún mucho por dar. Llegué a casa, me puse guantes, agarré la pala vieja y empecé a cavar. La tierra estaba dura, seca, como mi corazón días atrás.
Pero cavé con paciencia. Con fuerza. Con esa fe terca que tienen las mujeres que han sobrevivido a demasiadas tormentas. Lo planté justo debajo de la ventana de mi cuarto. Le hablé. Le dije que estaba en casa. Que iba a crecer bonito. Que no tenía prisa. Le puse agua con azúcar, como me enseñó mi madre. Me quedé ahí, sentada frente a él, viendo cómo el sol se filtraba entre las hojas. Y pensé, estoy aquí. Sola. Pero no vacía. Y me abracé por dentro. Porque por primera vez en meses, ya no tenía miedo de oír mis propios pensamientos. Unos días después, saqué el piano de su funda. Lo había dejado de tocar desde que mi esposo murió. Pero esa tarde, con las ventanas abiertas y el viento moviendo las cortinas nuevas, sentí ganas. Me senté. Probé unas notas. El sonido era débil, pero estaba vivo. Toqué una melodía antigua, de esas que Natalia tarareaba de niña. Y lloré. Lloré sin tristeza. Lloré de alivio. De regreso. De agradecimiento. De saberme entera, aunque rota en algunos lados. Aquel mismo día, empecé a pensar en dar clases. No por dinero, sino por compañía. Porque enseñar música es también sembrar algo en los demás. Llamé a una vecina. Le pregunté si su nieta aún quería aprender piano. Dijo que sí, que la niña preguntaba por mí. Sonreí. Le dije que podía venir el sábado. Me colgó feliz. Y yo me quedé mirando el teléfono, como si acabara de recibir una caricia. A la mañana siguiente, regando el rosal, encontré una carta en el buzón. No tenía remitente. Solo mi nombre, escrito con tinta azul. La abrí sentada en la banca de la entrada, esa que pinté de blanco hace años. Las primeras líneas eran claras. Reconocí la letra al instante. Esteban. Pedía perdón. Decía que lo había perdido todo. Que lo entendía tarde. Que Natalia era lo mejor que le había pasado. Que no esperaba volver, pero necesitaba decirlo. Decía también que aún amaba. A ella. Y que si algún día yo podía, le explicara lo que no supo cuidar. No sentí rabia. No sentí lástima. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Indiferencia. Cerré la carta. La doblé despacio. Me levanté. Caminé hasta el fondo del jardín. La encendí con un fósforo. La vi arder. Y cuando solo quedaron cenizas, las esparcí entre la tierra del rosal. Que sirva para algo, susurré. Y volví a regar. No estuve presente cuando Natalia se lo dijo. Pero lo supe. Lo supe por cómo sonó el teléfono esa mañana. Por cómo temblaba su voz cuando me dijo, hoy es el día. Lo supe porque hay decisiones que tienen un peso especial. Se sienten en el aire. En los huesos. En el silencio que deja de ser resignación y se vuelve límite. Natalia no me pidió que estuviera ahí. Y yo no me ofrecí. Porque a veces, ser madre es dar un paso atrás y permitir que tu hija se enfrente a lo que tú no puedes resolver por ella. Lourdes me preparó té. Me ofreció galletas. No comí. Pasé la mañana sentada en el sillón, mirando por la ventana. No el paisaje. No los carros. Miraba hacia adentro. Veía cada escena que imaginé 1000 veces. Natalia firme. Esteban confuso. La casa en silencio. El lujo callado. Porque el mármol, las lámparas, los espejos grandes no sirven de nada cuando una verdad los atraviesa. A las 4:17 de la tarde mi celular vibró. Un mensaje. Corto. Firme. Ya se va. Imaginé su figura bajando las escaleras con esa maleta de cuero marrón que siempre guardaba en el closet como quien guarda una vida secreta. Imaginé sus pasos firmes, su cara tensa, su respiración contenida. Imaginé los ojos de Natalia, duros por fuera, temblando por dentro. Y la escena completa se me clavó como un alfiler en el pecho. Porque no era solo una separación. Era la demolición de un engaño cuidadosamente decorado. Era el fin de una historia que nunca debió escribirse. Me vestí sin pensarlo mucho. Pedí un taxi. Le di la dirección de la casa de Natalia.
Quería verla. No para intervenir. Solo para estar cerca. Para oír de lejos. Para que supiera que no estaba sola. Me bajé una cuadra antes. Caminé. Vi la casa desde la esquina. Y ahí estaba. Esteban. De pie junto al portón, con la maleta a sus pies y la espalda erguida como si aún creyera tener el control. Vestía una camisa blanca. La misma con la que posaba en tantas fotos con la otra. Pero esta vez, el perfume no le alcanzaba para cubrir el olor a derrota. Desde la reja, una vecina lo observaba. Otras se asomaban desde las ventanas del segundo piso. Un hombre sacaba la basura y fingía no mirar. El barrio entero presenciaba el final. Y él lo sabía. Por eso no alzó la cabeza. Por eso no saludó. Solo esperó a que llegara el auto. Un coche negro, de vidrios polarizados. Subió sin mirar atrás. Cerró la puerta. Y se fue. Así. Sin escenas. Sin palabras. Sin disculpas reales. Sin una sola muestra de que había entendido el daño. Natalia apareció en la entrada segundos después. Llevaba un suéter gris y el cabello suelto. Sus brazos colgaban a los lados, sin fuerza. Sus ojos estaban secos. No de paz, sino de agotamiento. Me acerqué despacio. No dije nada. Ella me vio. Me abrazó. Y en ese abrazo se derrumbó. No con lágrimas. Con temblores. Como una casa que resiste el terremoto pero queda inhabitable. La sostuve. La apreté fuerte. Le acaricié la cabeza. Y supe que ese momento era el verdadero comienzo. Entramos a la casa juntas. Todo seguía igual. El orden, los muebles, el olor a flores artificiales. Pero ya no era el mismo lugar. Había un eco nuevo. Un vacío distinto. Una libertad que todavía dolía. Natalia se sentó en el sillón. Yo fui por agua. Al volver, ella tenía algo en la mano. Un sobre. Estaba en su coche. Se le olvidó. Me lo dio. Lo abrí. Adentro, fotos. Viejas. De ellos. En distintos viajes. En lugares caros, con ropa de marca, relojes brillantes, sonrisas ensayadas. Y al fondo, una hoja impresa. 2 boletos de avión. Cartagena. A nombre de Esteban González y Sofía García. La mañana siguiente amaneció con neblina. De esas que cubren los tejados y te obligan a encender una lámpara aunque ya sea de día. Me desperté antes del amanecer, sin motivo aparente. Caminé descalza hasta la cocina. El suelo estaba frío. La casa entera en silencio. Preparé café, lento, como me gusta. Mientras la cafetera soltaba su vapor, pensé en la carta que había quemado la tarde anterior. Pensé en lo curioso que es el arrepentimiento. Llega siempre tarde, envuelto en palabras que no curan. Esteban escribió desde la sombra, pero no por conciencia, sino por pérdida. Me senté en la mesa con mi taza humeante. Afuera, el rosal seguía de pie. Mojado por la bruma. Firme. Agradecido. Y entonces sonó el teléfono. No me sobresalté. Lo tomé con calma. Respondí. Era Natalia. Su voz al otro lado era frágil. Como cuando era niña y tenía fiebre. Me dijo solo esto. Mamá, ¿puedo quedarme contigo unos días? No pregunté nada. No pedí explicaciones. No las necesitaba. Dije que sí. Que siempre. Que cuando quisiera. Colgamos. Me quedé sentada un rato más. Sola con mi café. Y con la certeza de que el tiempo pone todo en su lugar. A veces duele. A veces cuesta. Pero llega. Aquel mediodía, Natalia llegó con una maleta pequeña. No traía joyas, ni maquillaje. Solo su suéter favorito, ese que tenía desde la universidad. Nos abrazamos largo. Sin palabras. Dejé que respirara mi pecho como cuando era niña. Luego le preparé sopa de fideo. Y por primera vez en mucho tiempo, comimos juntas, sin tensión, sin mentiras, sin sombras.
Esa noche dormimos en la misma cama, como cuando había tormentas y se metía conmigo debajo de las cobijas. Me pidió que le leyera en voz alta, como cuando tenía 5 años. Busqué un libro viejo de poemas. Le leí uno que hablaba de madres que resisten, que no mueren aunque las arranquen de raíz. Natalia lloró en silencio. No por él, por ella. Por todo lo que cayó, por todo lo que creyó merecer. Le acaricié el cabello y le dije: tú no tienes culpa de nada. Lo dejé entrar demasiado. Eso no es pecado. Es amor. Y amar no debería doler. Antes de dormir, me confesó que había vuelto a leer la carta de Esteban, que por un segundo le tembló el corazón, que quiso llamarlo, pero no lo hizo, porque pensó en mí, en cómo me fui, en cómo la esperé, en cómo, a pesar de todo, seguí siendo su casa. Gracias por no soltarme, me dijo. Jamás lo haría, respondí. Aunque te rechace, aunque me enoje, aunque te rompas, aunque no me hables, aunque no me creas, siempre estaré. Nos quedamos dormidas con las manos entrelazadas. En medio del silencio, en medio de la reconstrucción. El mundo afuera podía seguir igual, pero dentro de esa casa sencilla, algo estaba sanando. Algo que no necesitaba explicaciones ni permisos. Solo tiempo. Y amor. A la mañana siguiente, vi el rosal florecer por primera vez. Hay heridas que no se cierran con medicina ni con tiempo. Se cierran con presencia, con miradas largas, con conversaciones a media luz, con silencio compartido sin culpa. Los días que Natalia pasó en casa fueron así, un tejido lento de confianza, cosido con los hilos sueltos de todo lo que no dijimos durante años. No hablábamos todo el tiempo, pero nos teníamos, nos acompañábamos. Y a veces, eso basta. Dormíamos en la misma cama, como cuando ella tenía miedo de los truenos. Se acurrucaba de lado, con una pierna sobre la mía, y yo le acariciaba el cabello sin decir palabra. En la mañana, preparábamos café. Yo tostaba el pan. Ella ponía mantequilla. Nos sentábamos frente al rosal, que cada día mostraba un pétalo nuevo. Hablábamos poco. Escuchábamos mucho. Me contaba cosas pequeñas, que ya no aguantaba el silencio de su casa, que volvió a soñar con su infancia, que se sorprendía por lo bien que dormía en mi cuarto. Una tarde, sacamos cajas viejas del closet. Dentro había fotos, vestidos de cuando era niña, dibujos con crayones. Natalia sacó uno con su nombre escrito en letras torcidas. Se lo quedó viendo largo rato. Luego me miró. ¿De verdad fui feliz, mamá? Sí. Aunque hubiera días difíciles, fuiste una niña amada. ¿Y tú? Tardé en responder. Porque las madres a veces mentimos para proteger. Pero ese día, no mentí. No siempre. Pero tenerte fue lo que me sostuvo. Lloramos. Juntas. Sin pena. Como se llora cuando una se encuentra en la otra. Por las tardes, veíamos películas viejas. Comíamos palomitas. A veces hablábamos durante la película. A veces nos quedábamos dormidas en el sillón. Ella volvió a usar mi bata de franela, esa que decía que era fea, pero ahora no se quitaba. Yo volví a cocinar sus comidas favoritas. Sopa de lentejas. Enchiladas con queso. Natillas con canela. Cada receta era un puente. Cada olor, una memoria rescatada del polvo. Una mañana, mientras regábamos el jardín, Natalia se quedó en silencio frente al rosal. Sus pétalos rojos ya estaban abiertos. Se agachó. Lo tocó con la yema de los dedos. Es el más bonito que he visto. Porque creció entre ruinas, le dije. Ella me miró. Luego se acercó y me abrazó. Largo. Con fuerza. Como cuando tenía 5 años. Sus palabras me quemaron el pecho. Te debo la vida. No me debes nada. Te la regalé desde que naciste. Esa noche, cuando ya todo estaba en calma, me senté al piano. Toqué una melodía lenta. Natalia se acercó. No dijo nada. Solo apoyó la cabeza en mi hombro. Y juntas,
Nos quedamos ahí. Madre e hija. No perfectas. No sanadas del todo. Pero más cerca que nunca. No todas las vueltas son al pasado. A veces, una vuelve al presente con más fuerza que nunca. Y cuando eso pasa, no se necesita anunciarlo. Se nota en los pasos, en la respiración, en cómo se acomoda la espalda cuando una camina sin miedo. Natalia se quedó conmigo 2 semanas. 15 días de silencios compartidos, de tés calientes y películas viejas. No hablamos de Esteban más de lo necesario. Porque algunas cosas no necesitan análisis, necesitan distancia. Cuando me dijo que quería regresar al trabajo, lo dijo con firmeza, no con culpa. Era su vida. Pero ya no la estaba huyendo. La estaba eligiendo. La vi prepararse esa mañana. Peinó su cabello con calma. Se maquilló apenas. Eligió una blusa beige, lisa, elegante, sin escote. Se puso los aretes pequeños, los de oro blanco que le regalé el día que se graduó. Tomó su bolsa negra con ese movimiento que yo conocía desde que era adolescente. Ese gesto de cuando una mujer sale al mundo sintiéndose un poco más dueña de sí misma. Me abrazó antes de irse. Un abrazo largo. Fuerte. Sin ruido. Me prometió que vendría cada fin de semana. Y yo le creí. No porque lo dijo. Porque lo sentí en sus manos. Esa misma tarde, me puse a limpiar el cuarto extra. El que siempre había estado lleno de cajas, tapetes doblados y recuerdos que nadie tocaba. Saqué todo. Abrí las ventanas. Sacudí el polvo del alma. Puse flores secas en un jarrón de barro rojo que tenía guardado desde hace años. Lo convertí en una pequeña sala de música. Nada extravagante. Solo sincera. El piano quedó en el rincón, junto a una alfombra nueva color vino. En las paredes, colgué partituras amarillentas, marcadas por mis dedos de otros tiempos. No necesitaba más que eso, espacio y ganas. Y ganas, me sobraban por fin. Toqué por horas. Dejé que los dedos me recordaran quién era. No una madre traicionada. No una mujer mayor. No una víctima. Toqué como quien vuelve a hablar después de mucho callar. Cada nota era una palabra que no había dicho en voz alta. Porque después de todo lo vivido, entendí algo muy profundo. El silencio no era refugio. Era jaula. Y ese día, con cada tecla que tocaba, sentí que estaba abriendo una rendija. Estaba respirando otra vez. El sábado siguiente, llegó Sophie. 8 años. Trenzas mal hechas, mochila desbordada de dibujos. Se sentó frente al piano con los ojos brillantes. Le enseñé lo primero, cómo sentarse, cómo colocar los dedos, cómo dejar que el cuerpo escuche lo que la mente no alcanza a entender. Cada clase con ella era un pequeño acto de belleza. Un recordatorio silencioso de que aún tenía algo que dar. Al final de esa primera clase, me abrazó. Sin pedir permiso. Me dijo bajito: «Quiero tocar como usted». Y sentí que algo dentro de mí, que no era tristeza, florecía. Poco a poco, empezaron a llegar más niños. Una prima. Luego un vecino. Luego una amiga de Sophie. De boca en boca. Todos querían aprender con la señora del piano. La que enseñaba con calma. La que contaba historias mientras afinaban. La que tenía galletas caseras y un jardín con rosas rojas. Mi casa volvió a tener pasos. Voces. Risas. Sonidos que llenaban los rincones que antes solo contenían suspiros y recuerdos. Compré una pizarra. Un reloj nuevo. Otra alfombra. No lujos. Pero todo elegido con una delicadeza que solo se aprende después de haber sobrevivido. Una tarde, mientras barría hojas secas de la entrada, una mujer joven se acercó. Morena. Vestida con chaqueta de mezclilla y carpeta en mano. Me sonrió. Se presentó como periodista de una revista local. Me dijo que alguien le había contado mi historia. Que le pareció digna de contarse. Yo solté una carcajada suave. Le dije que no tenía nada especial que decir. Ella insistió. Le serví café en taza de loza. Charlamos. Hablé poco.
Pero le dije lo que era suficiente, que fui madre. Que me rompí. Que me fui. Que volví. Que planté un rosal porque necesitaba ver con los ojos que aún podía florecer. Una semana después, me trajo la revista. En la portada, una foto en blanco y negro. Mis manos sobre el piano. Arrugadas, pero firmes. El título, La mujer que volvió a empezar desde sus raíces. Pedí que no pusieran mi nombre completo. No por vergüenza, sino porque esto no era para mi ego. Era para quien leyera y sintiera que también podía levantarse. Me miré en la foto largo rato. No por vanidad, por reconocimiento. Me vi y me sentí bien. Por fin. Aquella noche, Natalia me llamó. Su voz traía una emoción que no supe si era orgullo o ternura. Tal vez ambas. Tu historia parece de película, me dijo. Pero fue vida, le respondí. ¿Y sobreviviste? No. Viví distinto. Colgué. Me quedé sentada en la terraza. El cielo claro. Las estrellas en silencio. Escuchaba el piano, aunque no lo estaba tocando. Lo escuchaba desde dentro. Miré el rosal. Pensé en todo lo que había sido. En lo que había resistido. En lo que, a pesar de todo, aún podía ser. Y sin buscarlo, entendí que algo más se estaba cerrando. Sin ruido. Sin ira. Solo con amor. Y cuando una historia cierra con amor, ya no hace falta final. Solo seguir viviendo. Meses después, volví a pasar por aquella casa. La de Natalia. Esa casa que en otro tiempo me pareció majestuosa, casi inalcanzable. Amplia, pulcra, ordenada. Blanca como hospital. Como silencio. Como miedo. Iba caminando rumbo al mercado, con mi bolso de tela cargado de verduras frescas y algunas partituras dobladas. El cielo estaba despejado, y el sol de media mañana me acariciaba los hombros con suavidad. Al doblar la esquina, la vi desde la acera opuesta. La reconocí de inmediato. No por la forma, sino por la sensación que me recorrió el cuerpo. Una mezcla de aire frío en la nuca y latido contenido en el pecho. Ya no había cortinas de lino ondeando en las ventanas. Ya no colgaban macetas rebosantes de lavanda en el balcón. El jardín, antes simétrico y perfectamente podado por un jardinero de voz callada y uniforme gris, ahora tenía el césped largo y un rosal seco inclinado hacia un costado. En el portón negro, un cartel rojo, grande, descarado, decía, se vende. Letras gruesas, con números debajo. Me detuve. No por nostalgia. No por curiosidad. Me detuve porque mis pies lo decidieron antes que mi mente. Me detuve porque mi cuerpo, que nunca olvida, sabía que ahí quedó enterrada una versión antigua de mí. Una mujer que cayó mucho. Que se tragó dolores con olor a perfume caro y cenas con servilleta de lino. Me quedé unos minutos en silencio. Solo mirando. Escuchando el sonido apagado del mundo, un coche que pasaba lento, un perro ladrando a lo lejos, una vecina barriendo hojas secas. Crucé la calle con pasos lentos. No temblorosos, no tristes. Solo lentos. Como quien camina por el borde de una herida ya cicatrizada. Me acerqué a la reja. Metí la mano entre los barrotes oxidados. Toqué la piedra de la fachada, esa que tantas veces observé desde el comedor mientras fingía no escuchar los suspiros forzados de Esteban. Estaba fría. Lisa. Igual que antes. Pero yo, no. Cerré los ojos. Respiré hondo. No sentí rabia. No sentí llanto. Sentí paz. Paz honda. Paz de cementerio, sí, pero también paz de renacimiento. Porque el lugar donde una fue herida no siempre queda maldito. A veces, se convierte en el altar desde donde una elige no volver a tolerar lo que la desgastó. Y en ese instante entendí que no me estaba despidiendo de la casa. Ni siquiera de Esteban. Me estaba despidiendo de mí. De esa Carmen que dormía con miedo, que mordía las palabras, que escribió cartas que nunca envió. Me estaba despidiendo de mi silencio. Volví a casa caminando despacio. Con las manos vacías, pero el corazón entero. Al llegar, abrí las ventanas.
La brisa entró como un regalo. Puse música suave, esas melodías que parecen acariciar las paredes. Encendí la lámpara de la sala, esa de base dorada y pantalla beige que Natalia siempre decía que era anticuada, pero que a mí me hacía sentir acompañada. Me senté al piano. Las teclas, gastadas por años y por lágrimas, me recibieron con ternura. Toqué sin partitura. Dejé que el cuerpo hablara. Que mis dedos contaran lo que el alma ya no tenía ganas de repetir con palabras. Sobre el atril, una nota escrita con letra infantil. Sophie me la había dejado en la última clase. Decía: gracias por enseñarme a escuchar. Y al leerla, entendí todo. Que eso había sido mi mayor tarea. Escuchar. A los demás. A mi hija. Al silencio. A mi cuerpo. A la música que me salvó en las noches más duras. Cuando el cielo empezó a ponerse rosa, Natalia llegó. Traía pan dulce en una bolsa de papel crujiente. Y una rosa blanca en la otra mano. No dijo nada. Solo me la extendió con los ojos brillando. Yo la recibí como se recibe un símbolo. La puse en un florero pequeño, de vidrio tallado, al lado del piano. Nos sentamos en la terraza, donde el aire siempre huele a jazmín por la noche. Tomamos café. Miramos el rosal. Hablamos poco. Lo justo. Del presente. De las clases. De sus nuevos apuntes. Me contó que había empezado a escribir todo lo que vivió. Que necesitaba ponerlo en papel para que no se le volviera piedra dentro. Le dije que eso era salvarse. Antes de irse, se acercó a mí. Me tocó el rostro. Me miró como si me viera por primera vez. Con ternura. Con gratitud. Me dijo. No sabía que se podía volver a empezar. Yo sonreí. Le respondí. Siempre se puede. Solo hay que saber cuándo cerrar la puerta. Me abrazó largo. Con los brazos enteros. Con la memoria. Luego se fue. Caminando tranquila. Ligera. Y yo me quedé ahí. No sola. Acompañada por mí. Por mi historia. Por todo lo que elegí volver a cuidar. Caminé al jardín. El cielo se llenaba de estrellas. Regué el rosal. Le hablé, como cada noche. Le conté lo vivido. Lo dejado. Lo ganado. Y entonces lo supe. No era un final. Era apenas el florecer que llega, después del invierno. ¿Qué harías si descubres que lo que parecía un hogar era una trampa disfrazada de amor? Y si tú, que estás viendo esto, alguna vez sentiste que sobrabas en la casa que ayudaste a construir, si te hicieron creer que ya no tienes lugar, ni voz, ni derecho a cuestionar, por favor, escucha esto. Tú no estorbas. Tú sostienes. Tú no eres una carga. Tú fuiste columna, techo y calor para gente que, a veces, ha olvidado lo que costó llegar hasta aquí. Y aunque duela, aunque te hayan dejado de lado, aunque hayas tenido que salir en silencio de un lugar donde esperabas amor, tú sigues siendo hogar. Eres digna. Eres memoria. Eres fuerza. Tal vez no te abrazaron como merecías. Tal vez callaste demasiado por amor. Pero aquí te vemos. Y te decimos con el corazón, aún estás a tiempo de elegir tu paz. Aún puedes empezar de nuevo, como hizo Carmen. Y si nadie te lo dijo antes, gracias. Gracias por todo lo que hiciste. Gracias por seguir aquí. El mundo necesita más abrazos como el tuyo. Y cuando uno aprende a caminar con la frente en alto, hasta la soledad se transforma en libertad. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que tu silencio protegió a alguien más que a ti misma? A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.